mi objetivo el día de hoy con ustedes es compartirles un poco de esta información. Vamos a ver antecedentes de las reglas, qué son las reglas de origen, por qué debemos de cumplir con el tema de origen y lo vamos ya a llevar a casos ya más prácticos y algunas estrategias que tengo aquí para ustedes en torno al cumplimiento de reglas y que ustedes puedan obviamente evaluar el impacto las propias, en su propia empresa o en el lugar donde ustedes desempeñen esta actividad de certificados de origen. Bueno, pues sin más atraso vamos a iniciar para tratar de acabar en tiempo. Eh, Conocemos el país de origen de los productos que consumimos o de los materiales que actualmente la empresa está importando o exportando, principalmente lo que la empresa adquiere, ya sea en territorio nacional o de importación. Muchas veces la operación nada más nos lleva el día al día de logística, es traer material, despacharlo, importarlo, que la planta lo tenga, se produzca y se exporte, ¿no? O se entregue en territorio nacional. Pero realmente le estamos poniendo atención de dónde estamos trayendo los materiales. Realmente estamos analizando, verificando qué documento me ampara a mí el país de origen. ¿Cómo puedo yo comprobar el país de origen? Pues quizás me ha tocado en algunas empresas que dicen, no, pues la factura lo dice, el proveedor me lo dijo por correo, me lo dijo por teléfono. A ver, esas no son maneras de confirmar el país de origen. Vamos a darnos cuenta en las siguientes diapositivas que el cumplimiento del país de origen es solamente el primer paso para la certificación de origen y la aplicación exitosa de una regla de origen. Si yo no conozco el país de origen, no le pido al proveedor extranjero o nacional un documento en el cual me avale el país de origen, estoy cayendo en una situación en la que pone en riesgo mi cumplimiento de compliance aduanero porque no tengo yo el documento que me ampare ese país de origen, ¿no? Entonces, es importante que nos hagamos esta pregunta en nuestras operaciones de las empresas, en el día al día de nuestro trabajo. ¿Conozco yo realmente el país de origen? Pues quizá me dice, no, pues el agente aduanal me dijo, sabes que la caja dice, la caja de cartón, la caja de madera dice que el país de origen es Taiwán, es China. Ponle ese país de origen en el pedimento. Eso es un error muy, muy grande. El hecho de que nos estemos basando simplemente de algo físico de lo que puede ser el país de origen, cuando deberíamos tener un documento firmado por el proveedor donde nos ampara el país de origen. Ese es el primer paso, ¿no? La parte de conocer el origen de los materiales. ¿Y por qué debo de cumplir con la certificación de origen de una mercancía? Al final del día, esta conferencia de reglas de origen es precisamente porque la regla de origen permite emitir una certificación de origen y teniendo la certificación de origen puedes tener el acceso a la preferencia arancelaria. Esto se traduce en una reducción al 100% o parcial de los impuestos o los aranceles que tengan que pagar la mercancía. Y es por eso que ese pago de aranceles, esa reducción total o parcial, pues tiene un impacto para las empresas, ¿no? En el día al día del flujo de efectivo de la operación, pues requiere ya sea desembolsar el dinero para pagar esos impuestos o que la empresa se los ahorre o no tenga que hacer esa erogación. Ese es el objetivo de esta conferencia, ¿no? Que ustedes vean todo el alcance que tiene que ver la certificación de origen. Hoy en día en el comercio internacional en el cual nosotros nos encontramos sumergidos, en el cual estamos operando en el día al día, en empresas de importación, exportación, comercializadoras, agentes aduanales, todo lo que tenga que ver con el comercio internacional, pues nosotros debemos de conocer el origen de las mercancías, porque no solamente porque yo quiero saber el país de origen y porque lo tengo que declarar en el pedimento. Tenemos que tener un pensamiento más allá de que solamente el país de origen va a ir en un campo pequeñito ahí en el pedimento. El efecto es más grande, ¿sí? Que muchas veces no lo dimensionamos. Y ese también es un impacto para las empresas, porque si no lo determinaste bien, no tienes el documento que compruebe el país de origen, pues vas a ser sujeto a una penalización, a una multa, porque el documento que presentaste o no tienes el documento que acredite el país de origen y eso es una sanción para la empresa. Entonces también tiene un impacto negativo para la empresa el hecho de no cumplir con el tema de origen. Entonces todas las mercancías habidas y por haber, todo lo que nosotros encontramos en el mercado, en la industria, tiene que tener un país de origen. Es decir, debemos de determinar dónde fue totalmente obtenido, transformado, ahora sí que obtenido de la naturaleza, fue fabricado, hecho, dónde fue hecho. Es muy importante que diferenciemos lo que es el país de origen y el país de procedencia, ¿sí? Cuando yo me refiero a país de origen, me estoy refiriendo a dónde la mercancía fue obtenida, transformada, fabricada. Y cuando digo país de procedencia, es muy diferente, es un término completamente diferente
el cual nada más se indica de dónde la mercancía fue embarcada. Nada más, temas de transporte, temas de traslado de la mercancía. Porque muchas veces a la gente se confunde al decir, es que mi mercancía tiene procedencia de... No, tiene procedencia de, pero es originaria de. Son dos términos diferentes, entonces hay que diferenciarlos ahí nada más esa parte. Yo puedo tener un proveedor en Estados Unidos cuyos materiales se los compra de Taiwán. Entonces, el país de origen es Taiwán y el país de procedencia es Estados Unidos. Esa es la diferencia, ¿no? Para que no nos vayamos a confundir por ahí. Entonces me dicen, Arturo, oye, ¿dónde dice la ley? O sea, ¿dónde tengo yo la obligación de cumplir con la obligación? O sea, ahora sí que con comprobar el origen. Pues muy sencillo, el artículo 59 de la ley de bandera en su fracción 2 nos dice que todos los importadores y exportadores, o sea, todos los que estamos operando el día de hoy en el comercio exterior y que estamos trayendo mercancías del extranjero o importándolas ya sea de manera virtual o directamente del extranjero, pues debemos de cumplir con la comprobación del país de origen. ¿Sí? Eso lo dice ahí la ley, dice obtener, dice, quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deben de cumplir sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en esta ley con las siguientes. O sea, te está diciendo debes de cumplir. No es si quieres, no es si puedes, es debes de cumplir con obtener la información, documentación y otros medios de prueba. Ahí te está diciendo prueba, una prueba documental, un documento, un certificado, una declaración de origen, una carta de origen bajo protesta de decir verdad, donde tú ya comprobaste el país de origen que el cual te está embarcando el proveedor material y venga firmado por el propio proveedor. Este documento forma parte del expediente de cualquier operación de comercio exterior de importación y se debe de anexar a tu expediente porque en algún momento si tú declaraste que el país de origen es Estados Unidos y aplicaste una preferencia arancelaria, pues la autoridad te va a pedir que anexes ese documento con el cual tú te avalaste para decir que ese material tiene ese origen. Entonces, si el día de hoy ustedes no lo están haciendo o no se hace esta actividad, porque me ha pasado que hay empresas que dicen, no, yo no le pido nada al proveedor, yo no tengo ningún certificado, el país de origen me lo da el propio proveedor por correo o viene en la caja marcado. El hecho de eso no es un medio de prueba, no es un documento y viene por obligación de ley. Entonces, aguas porque el hecho de no tener el documento, pues sí nos puede poner en riesgo. Otro impacto para las empresas que no tengan o no estén en cumplimiento con esta disposición. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, alcen la mano o me pueden interrumpir o poner ahí en el chat y con gusto aclaramos la duda. Siéntase con la confianza de poderme interrumpir sin problema. Otro artículo que habla de origen es la Ley de Comercio Exterior en su artículo 9. Nos dice que el origen de las mercancías, y vuelvo a lo mismo, no dice procedencia, dice origen. Dice el origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de preferencias arancelarias marcado de país de origen y, por ejemplo, las cuotas compensatorias u otras medidas mediante reglas que establezca la Secretaría de Economía o las reglas que establecen los tratados. Entonces, va a decir Arturo, entonces, ¿cómo se determina el país de origen? No solamente es porque yo lo diga, o sea, ahí es que la mercancía, pues yo la compré en México, pues ya es de México. No, la traje de Estados Unidos, pagué los impuestos, lo importé de manera definitiva, ya ese es originario de Estados Unidos. Tampoco. La única manera en la que se puede determinar el origen de una mercancía es que esa mercancía cumpla con una regla de origen. Y la regla de origen es el requisito, o sea, literal es una norma que te dice cómo esa mercancía puede ser originaria de ese país o de esa región. Entonces, no depende de nosotros, no es chamba de la gente banal ni del proveedor decirte, ay, el país de origen es el que yo quiera, es el que yo sepa o que yo tenga conocimiento de dónde la mercancía la compré. No. Cuando hablemos de origen, tenemos que alinearnos a lo que digan las reglas de origen. Y la regla de origen nos va a dar la pauta para poder determinar el país de origen. Si el día de hoy no conozco yo la regla de origen, pues bueno, entonces no voy a poder determinar si mi producto es originario o no de México o de cualquier otro país. Por eso esta conferencia, al llamarse el impacto de las reglas de origen, es porque la regla de origen es la base fundamental para poder determinar el país de origen de una mercancía. Y al haber determinado el país de origen de una mercancía que le dé acceso a una preferencia arancelaria, pues se traduce en dinero, en efectos ahora sí que meramente de efectivo para la empresa y pues obviamente el aprovecharlos tiene un alto impacto para las operaciones de utilidades de las empresas y obviamente para mayor competitividad del producto. En su momento, yo cuando estuve trabajando en la otra empresa automotriz, pues uno de nuestros clientes más grandes es Nissan Mexicana.
esta armadora, y mucho de nuestro producto iba a las tres plantas que tienen, bueno, las que tienen en Aguascalientes, las que tienen en Morelos, y el objetivo de Nissan de pedirnos el certificado de origen y de ver que se cumpliera con la regla de origen del producto, pues es principalmente porque los vehículos que iban a exportar, pues requerían cumplir con un certificado de origen para tener una preferencia arancelaria. Entonces, si yo como fabricante o proveedor no le entregaba el certificado de origen, pues tenía un impacto para el valor de contenido regional de todo el vehículo. Lo mismo pasa con ustedes. Si yo importo mercancía de un proveedor y necesito ese certificado, pues precisamente para tener el beneficio de la preferencia arancelaria y no tener que gastar más en la importación, pues obviamente le voy a estar sobre el proveedor diciéndole, oye, necesito el certificado de origen, necesito la declaración de origen, porque tiene un impacto para la empresa en términos de flujo de efectivo. Y más cuando las empresas tienen un alto volumen de importación de estos materiales, pues resulta pues, más imprescindible tener ese certificado de origen, porque pues la empresa depende de que tengas un proveedor calificado en términos de origen, pues para que no tengas que desembolsar tanto dinero al momento de la importación. Este tema de origen es muy amplio, pero el principal objetivo que yo quiero que ustedes se lleven es que el cumplir con el tema de origen te da el acceso a las preferencias arancelarias, pero para tener ese acceso, pues tienes que cumplir con ciertos requisitos, que los vamos a ir viendo poco a poco hasta llegar al tema del cumplimiento o a la emisión del certificado de origen. ¿Sale? Tanto ustedes como yo estamos acostumbrados a que cuando hablamos de país de origen, pues se tenga que declarar en documentos, ya sean, viene quizás en la factura, en un packing list, en un BL, y tengo esa información, yo la tengo que declarar en el pedimento. ¿Por qué? Porque el pedimento me dice que yo tengo que declarar país vendedor, país comprador, país de origen, país destino. Al día de hoy, realmente, seamos honestos, las empresas trabajan más en este modelo de decir, a ver, ¿dónde es el país de origen? Porque lo tengo que poner en el pedimento. Pero como se los comenté al principio, el artículo 59, fracción 2 de la ley de banera, nos obliga a tener una prueba documental que diga el país de origen, un certificado de origen, una declaración de origen, una carta bajo protesta de ciberrar de origen que ampare ese país de origen. Es decir, esto que yo les pongo en pantalla no es la mejor práctica que ustedes se apoyen en lo que diga la caja, lo que diga una etiqueta, lo que diga un documento que no sea un certificado o una declaración de origen oficialmente al amparo de un tratado o firmada por el proveedor donde te ponga el país de origen. ¿Por qué? Porque si el día de mañana te auditan este pedimento y te piden comprobar ese país de origen y tú les dices, ah, pues es que venían en la etiqueta, ah, pues es que venían en la caja, ¿cómo compruebas eso ante la autoridad? Ahí te van a decir, ¿sabes qué? No cumpliste con la fracción 2 del artículo 59 y por lo tanto, pues es una sanción. Esa es la primera fase, ¿no? Ahora se torna un poquito más complicado cuando ese país de origen que tú declaraste aplicaste una preferencia arancelaria. Es decir, el proveedor extranjero te compartió un certificado de origen, exentaste el arancel y pues obviamente no, le dejaste de pagar al fisco federal pues impuestos. Entonces ahí sí ya te van a decir, oye, ¿sabes qué? Declaraste que es USA, que es Estados Unidos, y aparte no me pagaste arancel. A ver, compruébame que es correcto. Dame una copia del certificado de origen y lo voy a auditar. Y si no lo tienes, sabes que el proveedor te dijo por teléfono o lo perdiste, no lo archivaste, no lo anexaste al pedimento, pues obviamente la situación se pone más difícil porque en caso de que no tengas la prueba documental, pues obviamente va a ser sanción por todos los impuestos que dejaste de pagar desde el momento en que se hizo la importación. Al día de hoy me dices, oye Arturo, me estás hablando de reglas de origen, de país de origen, procedencia, preferencias arancelarias, pero ¿en base a qué? Pues bueno, todo esto que estamos hablando se hace en el marco de los tratados y acuerdos de libre comercio. Los tratados son los textos jurídicos o textos legales que tienen dentro de sus anexos las reglas de origen, ¿sale? Entonces, por eso el artículo 9 de la Ley de Comercio Exterior dice que el país de origen o para efectos de país de origen existen reglas de carácter general o las reglas de origen que tiene la propia Secretaría de Economía, ¿sí? O sea, las que emite la propia Secretaría de Economía, porque hay un documento que son normas para la determinación de origen de una mercancía, que son para efectos no preferenciales, pero también tenemos los 13 tratados de libre comercio, que dentro de sus anexos tienen reglas de origen. Entonces, si yo voy a exportar, por ejemplo, a Chile, una mercancía hecha en México, fabricada en México,
y quiero tener una preferencia arancelaria en el país de importación, es decir, que cuando yo lo importe en Chile no pague el arancel o disminuya el impuesto, pues tengo que cumplir con una regla de origen. Y la regla de origen está contenida dentro del texto legal del propio tratado. Y me tengo que ir a buscar la regla de origen de mi producto. No sé, voy a exportar, por ejemplo, el café no sé, alguna fruta, quizás voy a exportar mango o quizás voy a exportar una mercancía más manufacturada, por ejemplo, televisores, radios, tablets, y tengo que ir a buscar la regla de origen que le aplica específicamente a mi producto para ver, uno, que cumpla con el requisito que me pide la regla, quizá me pida un valor de contenido regional, un salto arancelario, otra instancia, un proceso productivo, para validar que lo que yo hice aquí en México ya es originario y por lo tanto puede tener acceso a esa preferencia arancelaria. Entonces, hoy por hoy tenemos una red de 13 tratados de libre comercio. Ahorita los vamos a enlistar. Aquí yo se los pongo. El primero y el más reciente que tuvo una modificación, pues fue en el 2020, cuando el Telecán migró o cambió a ser ya el nuevo TEMEC. El Tratado de Libre Comercio con Colombia, que es el G2. Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Chile, tenemos uno con la Unión Europea, tenemos con Israel. Muy poco usado este tratado, debo decirlo. Con Israel es muy poco eh, casi no he visto que lo estén ocupando más este tratado, pero pues sí, sí existe de alguna manera ahí esa parte de poderlo utilizar. Em, Alguien hace una pregunta aquí, dice, ¿este documento SECOM dónde lo encuentro? Las normas generales. Ok, el documento, tú en el buscador en Google puedes poner así, normas para la determinación de país de origen no preferencial y te va a salir ya sea una publicación en el diario oficial o te va a salir el PDF. Si no lo encuentras, Lilian, Ramón, este, mándanos un correo. Al final viene de la presentación mi correo y el de Celia, de Afico, y yo te puedo compartir el documento más reciente para que tengas ahí las reglas de origen, ¿sale? Sin problema. Ok. Creo que ya son todas las preguntas. Muy bien. ¿Qué otro tratado de libre comercio tenemos? Tenemos con la Asociación Europea de Libre Comercio, tenemos con Uruguay, también muy poco utilizado este tratado. Tenemos el acuerdo comercial con Japón, tenemos con Perú, con Centroamérica, con Panamá. También Panamá me parece que fue, digo, es también uno de los más recientes. No fue ayer, pero sí ya tiene un par de años. Tenemos el CPTPP, que es el de la Asociación Transpacífico, y el de la Alianza del Pacífico. Entonces, tenemos 12 tratados con diferentes países, regiones, donde podemos aprovechar las preferencias arancelarias. El objetivo de un tratado de libre comercio, pues, es crear una zona de libre comercio para el flujo de mercancías y capitales. Principalmente las mercancías que sean originarias de ese país o de esa región son las únicas que van a poder tener acceso a la preferencia arancelaria. Pero cualquier mercancía, cualquier producto, el producto que yo quiera, no, será el producto uno. Primero, que haya sido negociado, o sea, que esté dentro del tratado. Y segundo, pues que el producto cumpla con la regla de origen. Y si no cumples con la regla de origen, con la pena, tu producto no va a tener acceso a la preferencia arancelaria. Entonces, es ahí cuando ya nos empezamos a meter en temas de, pues, a ver, ¿cuánto contenido regional tiene el producto? ¿Dónde fue hecho? ¿Qué materiales o insumos tiene dentro de su manufactura? ¿Es un simple ensamble? Si es un proceso complejo de fabricación, todo eso ya viene a ser la receta para poder determinar si mi producto es o no originario. ¿Sale? Entonces, las negociaciones comerciales de México las tenemos en diferentes niveles. El nivel más alto de negociación es comercial, es un tratado de libre comercio. Por ejemplo, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, el tratado de libre comercio, el único con Centroamérica, están a nivel de un tratado. Un tratado tiene muchísimos capítulos, abarca muchos temas de la economía, no solamente comercio de bienes o mercancías, sino también temas, por ejemplo, temas de migración, capitales, moneda, tipo de cambio, muchos otros temas que van bajando, ¿no? O sea, bueno, están a ese nivel de negociación. Un acuerdo de libre comercio también se encuentra casi a la par de un tratado de libre comercio, pero el acuerdo quizás tenga menos capítulos, abarque menos sectores de los países, pero están casi al mismo nivel.
Y un acuerdo de complementación económica solamente abarca un sector específico de la economía. Por ejemplo, tenemos el acuerdo de complementación económica número 55 con Brasil, que solamente es para sector automotriz. Es decir, ese acuerdo comercial no va a hablar de otra cosa, no va a tratar de más que sector automotriz, vehículos y autopartes. Y un acuerdo de alcance parcial es igual, solamente abarca ciertas, incluso ciertas mercancías, no abarca todas las mercancías que los mismos países pueden importar o exportar. Entonces, vamos a encontrar desde negociaciones más robustas a más alto nivel, como un tratado de libre comercio, y acuerdos de alcance parcial, que su nivel de negociación o alcance o cobertura de libre comercio, pues va a ser un poco menor. Ahora sí que dependiendo de dónde tú vayas a importar o exportar, pues quizás, no sé, me digas, Arturo, yo quiero exportar a Argentina. Pues con Argentina, ¿qué tenemos? ¿Tenemos alguna preferencia arancelaria? Pues sí, sí puedes obtener alguna. Tenemos el AC-55, que es automotriz, si tu mercancía es automotriz. Tenemos, o si no, tenemos el AC-6, el Acuerdo de Complementación Económica número 6. No está a nivel de tratado, pero pues igual te avientas un clavado y quizás tu mercancía pueda tener igual una preferencia arancelaria. Ahora sí, me dices, Arturo, me hablas de tratados, de reglas de origen. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ya hablando ya en temas ya más tangibles. Pues bueno, en una operación de comercio exterior, ya sea de importación o exportación, todos buscamos aplicar una preferencia arancelaria, ¿no? O sea, me dicen, ¿sabes qué? Tiene IGI, tiene Impuesto General de Importación. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? O a la exportación, ¿no? Tu cliente, no sé, en Costa Rica te dice, ¿sabes qué? Oye, me vas a vender producto, pero ¿qué crees? Está grabada con arancel en mi país, necesito un certificado de origen. Ahí es cuando ya empezamos ahora sí que a maquilar ese tema de cómo disminuir ese impuesto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a exentar el impuesto o cómo vamos a disminuir parcialmente el arancel? Pues con un certificado de origen. Ese documento podrá ser de libre reproducción, es decir, que tú puedes descargar el formato, llenarlo y firmarlo, o quizás, si es de formato controlado, pues vas a requerir que la propia Secretaría de Economía te lo valide y te lo firme. Entonces, vamos a tener esas dos opciones. Cada tratado lo maneja diferente. ¿A dónde le vas a pegar? Tu objetivo es pegarle al impuesto general de importación, ¿sale? Al IGI, o al impuesto que tengas en el extranjero. Aquí en México pues, aplica el impuesto general de importación, disminuirlo o exentarlo, y también por reglas de comercio exterior tenemos la regla que dice que cuando tengas una preferencia, bueno, cuando tengas un certificado de origen con un país que tengamos un tratado, puedes tener una disminución o una cuota menor del derecho de trámite aduanero, ¿sale? Entonces, ahí tú como operativo, si tú importas, pues, y tienes un certificado de origen de tu proveedor, y el arancel es muy alto y tú le pides el certificado de origen al proveedor y te lo entrega, pues ya tienes un impacto para la empresa porque ya no vas a pagar ese arancel, ¿sale? En vez de pagar, no sé, si lo haces el cálculo no sé, que tenga un 15% a pagar y son, no sé, 50,000, 100,000 pesos o hasta más, el hecho de tener certificado de origen lo exentas, pues ya le diste un beneficio económico a la entidad, y pues obviamente eso representa flujo de efectivo para la propia empresa. Las empresas lo que le importa es la rentabilidad, la utilidad, y pues obviamente mientras menos paguemos de impuestos o que mientras menos gastos sean en temas de importación u operativos, pues obviamente eso tiene una repercusión bastante directa para la propia empresa, porque pues tus materiales son más competitivos, entraron a menor costo, y pues obviamente el costo de exportación pues va a ser mucho más bajo. A mí me llegó a pasar, por ejemplo, no sé, traíamos mucho material de Japón, muchos componentes para las autopartes que fabricábamos, y pues obviamente eran casi, no sé, 2 o 3 contenedores mensuales de puro componente de nuestro proveedor de Japón, y pues obviamente le pedíamos al proveedor, oye, estas mercancías tienen arancel de 2, 3% hasta 5%, necesito el certificado de origen para poder exentar el impuesto, y pues obviamente eso tenía una repercusión directa para la empresa, porque pues obviamente el gerente de finanzas, al ver que pues obviamente estábamos aprovechando eso y que no pagábamos ese arancel, hasta los mismos directores sabían, oye, ¿sabes qué? Tiene tanto arancel, pero no lo pagamos porque el proveedor nos entregó el certificado de origen.
eso ya es guau, o sea, ya es un check, ya de que efectivamente, pues estamos ahora sí que tratando de aprovechar las herramientas que tenemos allá afuera para exentar el impuesto, ¿no? El certificado de origen no solamente te va a servir para bajar el impuesto o para exentarlo, sino que también ya te dice que el material es originario. Entonces, ese material que ya es originario, tú lo puedes sumar en el valor de contenido regional de tu producto terminado. Porque cuando yo importo componentes originarios, no pago arancel, pero los utilizo para fabricar otra mercancía diferente. Entonces, ese contenido regional de ese componente, yo lo puedo sumar al valor de contenido regional del producto terminado y tengo más posibilidades de que mi mercancía que finalmente voy a exportar al extranjero o que voy a vender a mi cliente, pues también no pague el arancel porque tiene alto contenido del mismo tratado, ¿no? Entonces, esos son los dos efectos. Mucha gente no lo ve así, ¿eh? O sea, si los puedo decir así, mucha gente dice, ay, es que el certificado de origen es solamente para exentar el impuesto de importación. No, 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 a ver, espérate. O sea, estás cumpliendo con el artículo 59, fracción 2 de la ley, que es tener una prueba de origen. Dos, exentar el arancel o bajarle. Y tres, de que ese material tú lo puedas considerar como originario en tus cálculos posteriores del producto terminado. Entonces, por eso la gran importancia de estos cursos, de que les comparta esta información, porque muchas veces no tenemos esa visión de que el certificado de origen tiene otras aplicaciones también. Muy bien. Y siguiendo, por ejemplo, lo que les pongo aquí en la pantalla, ¿no? Las mercancías una mercancía que está grabada con un arancel, lo vamos a ver en la tarifa, ¿sí? Si ustedes entran, por ejemplo, a la ley de los impuestos generales de importación y exportación, en su artículo 1, o se meten a esas páginas, por ejemplo, de la Karen, donde está la tarifa, y ponen ahí su mercancía, pues les va a arrojar si tiene un arancel, por ejemplo, la leche en polvo, que esto que yo le estoy, la lactosa, que está aquí como ejemplo en la pantalla, pues está clasificada en la fracción 1702.11.01.00 y tiene ahí, si tú te das cuenta en el arancel de importación que viene en la parte de abajo, dice que tiene un arancel del 10% a la importación. Aquí es cuando viene tu estrategia para la empresa. A ver, ¿cuánto volumen voy a importar? Es poquito, es mucho, pero ¿sabes qué? Tiene arancel, hay que pegarle, o sea, ¿podemos bajarle? Sí. ¿Cómo le hacemos? Pues necesitamos el certificado de origen del proveedor. Oye, ¿lo tenemos? Ya le pediste al proveedor que cuando embarque la mercancía nos tiene que entregar el certificado de origen. Ah, no, sí, ya lo hicimos, ya el proveedor lo está trabajando y para el momento en el que llegue la mercancía a la aduana, ya vamos a tener el certificado de origen. Listo, lo tenemos, sí, aplícalo, exentas ese arancel. Entonces, imagínate, si te das un volumen alto de este producto y tienes un 10% de arancel y no tienes el certificado, pues obviamente vas a tener que pagarlo. Y pues obviamente eso representa un gasto adicional para la empresa, ¿no? A mí me llegó a pasar mucho, ¿no? Que cuando incluso ya la parte, no sé, la gerencia, finanzas o los directores y estaban ya tan involucrados en el tema de, no crean que, a ver, qué mercancía es y qué arancel tiene, no. Ellos eran más en el sentido de flujo de efectivo, cuánto estás pagando, de impuestos, de fletes, de gastos de agente aduanal. Y cuando tocaba el tema de impuestos de por importación, decían, a ver, ¿cuánto estamos pagando de impuestos de importación? Ah, no, ¿sabes qué? Pagué, no sé, medio millón el mes pasado. Oye, ¿por qué pagaste tanto? Ah, bueno, es que esta mercancía tenía un 10% de arancel, pero el proveedor no nos entregó el certificado de origen porque la mercancía no es originaria. Pues con la pena, o sea, se tenía que pagar. Pero ¿qué tal si fuera al revés? Decirle, ¿sabes qué? Pagamos, no sé, 300,000 pesos de impuestos y logramos exentar 200,000 porque el proveedor sí nos entregó el certificado de origen. Entonces, ese impacto de 200,000 pesos para una empresa en términos de flujo de efectivo, pues sí tiene un alto impacto y tampoco esperes que en mi caso, lo digo desde mi punto de vista, que cuando yo presentaba estos datos a los directores o a finanzas o a la alta gerencia de cómo andábamos en pago de impuestos por la aplicación de los mismos tratados, pues es más, a ver, dime, ¿cuánto se debe, cuánto hay que pagar y cuánto exentamos? O sea, directo, ¿sí? No me ponía a explicarles, oye, ¿qué es un arancel o qué es una fracción arancelaria, qué es el IGI? No, a ver, datos duros. ¿Podemos exentarlo? Si podemos, no podemos, y a lo que no podemos, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Sale? Un ejemplo, por ejemplo, que yo les traigo es este caso del aceite de oliva, que tiene una fracción de la 1509-2001. Imaginemos que tiene un arancel del 7%, ¿no? Entonces tú la quieres exportar, pero detectas que a la importación vas a tener que pagar ese arancel. Este producto de importación, pues está grabado con un arancel y está determinado y pagado, o sea, que se tiene que pagar, determinar y pagar en el país, al momento de introducirlo, ¿no? Entonces,
aquí es cuando nos preguntamos, oye, ¿le podemos bajar ese arancel? ¿Podemos exentarlo? Pues primero me tendrá que preguntar, a ver, ¿a dónde va? O sea, ¿qué país va? Y si con ese país tenemos un tratado de libre comercio, o un acuerdo de alcance parcial, acuerdo de comprensión económica, no sé, tenemos alguna negociación internacional que nos permita poderlo disminuir, pues quizás sí, primero me tengo que hacer esa pregunta, ¿no? Pues resulta que sabes que lo voy a exportar a Perú, ¿sí? Entonces, oye, con Perú tenemos un acuerdo con Perú, es nada más México-Perú, o tenemos el acuerdo comercial, o sea, la preferencia arancelaria bajo la Alianza del Pacífico, ¿no? Tenemos estas dos opciones. Este, entonces, ya aquí yo elijo, ¿no? ¿Cuál me conviene más? ¿Voy a usar la Alianza del Pacífico o voy a usar el TLC con Perú? Pues, ¿sabes qué? Me voy con la Alianza del Perú, me da más preferencia. Entonces, el exportador, en este caso, el que está en México, perdón, de Perú lo quiero mandar a México. Entonces, ¿sabes qué? Mi cliente, mi proveedor que está en Perú me dice, ¿sabes qué? Te voy a entregar un certificado de origen al amparo del acuerdo comercial y para que tú le puedas pegar al arancel allá en México. Muchas veces tu proveedor no sabe que hay un arancel en México, ¿no? O sea, eso solamente lo sabes tú, ¿sí? Porque como de la gente ya estás preparando el embarque, analizas lo que vas a pagar, pues te sale ahí que la fracción arancelaria del aceite, pues tiene que pagar un arancel. Entonces, es ahí cuando tú ya le dices al proveedor, ¿sabes qué? Mándame el certificado, pues porque obviamente necesito bajarle este impuesto. El proveedor va a hacer el análisis del producto, cómo se fabricó, qué componentes está hecho, la regla de origen. Es responsabilidad del proveedor hacer ese análisis. Nosotros como importadores de este producto, a ustedes, solamente tenemos que acercarnos con el proveedor y decirle, para efectos de yo poderle bajar el impuesto de importación, necesito forzosamente el certificado de origen. Y aquí, de acuerdo a lo que dice la ley de banera en su artículo 59, fracción 2, el documento de origen no solamente lo necesito yo para bajar el arancel, sino también lo necesito porque necesito comprobar el país de origen, o sea, de dónde viene la mercancía. Entonces, lo que el proveedor te entregue como prueba de origen tiene dos efectos. Uno, cumplir con el artículo 59, fracción 2 de la ley de banera, es que tengas un documento para comprobar el país de origen. Y dos, que tú puedas aplicar una preferencia nacional al momento de la importación. Ese es básicamente el tema que debemos de entender o el alcance de este tema de reglas de origen, de los tratados, de certificados de origen, porque muchas veces no le pedimos el certificado de origen al proveedor, porque no voy a aplicar preferencia arancelaria. Va a decir, no, pues es que no hay preferencia, ¿para qué se lo pido? No, espérate, pídele una prueba de origen porque el artículo 59, fracción 2 de la ley banera te está pidiendo que tengas un documento para comprobar el origen. Que también lo ocupes para aplicar una preferencia arancelaria, bueno, ya eso ya es diferente, pero sí o sí tienes que tener un documento. Entonces, para esta operación, en este ejemplo que les pongo en la pantalla, pues el proveedor fabricante del aceite me tiene que embarcar el producto, me llega a México y le pido el certificado de origen. Entonces, el proveedor me dice, sí, ahí te va, te lo puedo emitir, y ya está firmado, ya está sellado el certificado de origen, te lo mando. Entonces, ahora sí, al momento de que se elabore el pedimento, el agente va a preguntar, oye, hay arancel, ¿qué onda? ¿Tiene certificado de origen? Sí, pásamelo para aplicar TL o preferencia arancelaria en el pedimento. En el apartado de identificadores tiene que aparecer la palabra TL para que obviamente la autoridad aduanera sepa que esa mercancía está entrando al país con una preferencia arancelaria. Y se anexa, bueno, no puedes anexar el certificado de origen o no lo puedes hacer, lo puedes conservar dentro de tus registros, en tu expediente de comercio exterior y proporcionarlo a la autoridad aduanera en el momento que te lo requiera. La mayoría de las agencias aduanales sí lo anexan como un documento, como un e-document al pedimento. Ahora sí, depende de cada quien cómo su agente aduanal lo quiera manejar, pero no estamos obligados a anexarlo en ese momento de la transmisión del pedimento. Entonces, ya el proveedor me entregó el certificado de origen, lo entregué, lo apliqué en la preferencia y pues el arancel va a ser cero. No voy a pagar ningún arancel.
Esa es la operación más común de un certificado de origen, ¿no? Pero ese certificado de origen que me entregó el proveedor me va a servir a mí como un medio de prueba para el país de origen, porque ahí va a decir el país de origen. Y cuando yo utilice este insumo para la fabricación de cualquier otra mercancía que yo vaya, ahora sí que ya en México vaya a exportar, pues puedo considerar como originario ese insumo y sumarlo al valor de contenido regional del producto. ¿Sale? Entonces tiene ese beneficio también de que lo voy a poder aplicar. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿Vamos bien? A ver lo que tenemos algún comentario. Sí, todo bien, gracias. Todo bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de este tema de reglas de origen, es bien común que la gente pregunta, ¿no? Oye, ¿pero qué es originario? Y lo confunden con original. Original, esa palabra tiene que ver con temas de marcas o sea, con derechos de propiedad intelectual, todo lo que tenga que ver con marcas es algo original. Originario es un término diferente y tiene que ver con cumplimiento de reglas de origen. Entonces, cuando hablamos de bienes originarios en el marco de los tratados de libre comercio, un bien originario es aquel que solamente hay tres, o sea, que fue totalmente obtenido o extraído, que fue suficientemente transformado, ¿sí? O que fue fabricado exclusivamente a partir de materiales originarios. Entonces, cuando hablamos de originario, me estoy refiriendo a cómo el producto nació. Así, oye Arturo, pero ¿cómo un producto nace? Bueno, es que es el término que yo ocupo para decir cómo el producto fue obtenido, transformado, manufacturado. Ese proceso, esa obtención, básicamente la esencia de cómo nació el producto, es lo que va a definir si el producto es originario. Una mercancía originaria es aquella que cumple con los requisitos que pide el tratado, ¿sí? Esos requisitos para saber si el producto es originario se le llaman reglas de origen. Si tú tienes duda de si tu producto es originario de México o de una región o de un país, tienes que aplicarle al producto la regla de origen. La regla de origen te va a decir sí o no, ¿sale? Entonces, tenemos ese beneficio de utilizar las reglas de origen pues para poder definir si el producto es o no originario. Aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre perdón, déjenme para acá. ¿Cuál es la diferencia entre manufacturado opción 2 y la opción de totalmente obtenido? Ok, ahorita vamos a ver ejemplos, pero cuando un producto es totalmente obtenido, en el marco de los tratados de libre comercio, vamos a irnos por etapas, vamos a irnos desde lo más natural hasta lo más fabricado. Bienes totalmente obtenidos es lo más natural, son bienes de la naturaleza, de los reinos mineral, vegetal o animal. Sí, todo lo que tú obtengas de la naturaleza, por ejemplo, imagínate los productores de aguacate en Michoacán, cuando lo exportan a Estados Unidos. Ellos, para que el aguacate entre a Estados Unidos con una preferencia arancelaria, o sea, que no se pague el impuesto, el que cosechó, que plantó o cosechó el aguacate, tiene que emitir el certificado de origen al importador en Estados Unidos. Entonces, el aguacatero, su producto, pues, donde va a encajar como originario es en totalmente obtenido, en este criterio. ¿Por qué? Porque el aguacate salió de la tierra. Bueno, viene de una semilla que salió de un árbol y se obtuvo directamente de la naturaleza. Ese tipo de productos o mercancías de la naturaleza caen en el criterio de totalmente obtenido. Vienes de la pesca, o sea, imagínate los barcos que pescan en aguas mexicanas y que sacan, no sé, el atún. Ese atún, cuando se exporte a otro país ya en lata, va a caer como un bien totalmente obtenido. Y en el certificado de origen se pone un criterio, una letra, que indica que fue totalmente obtenido. Por ejemplo, cuando las zanahorias que salen directamente de la tierra, pues son bienes totalmente obtenidos. La plata, minerales, todos esos son totalmente obtenidos de la tierra. Esas mercancías se les denomina totalmente obtenidas. A diferencia de un producto que me lo pones aquí en tu pregunta, que dice, ¿cuál es la diferencia entre el manufacturado y el totalmente obtenido? El manufacturado es cuando cuando la materia prima que tú utilizaste para fabricar el producto puede que venga de diferentes países y tú los importaste a México, fabricaste, transformaste y obtuviste un producto totalmente nuevo,
como un producto diferente, esa transformación, por el simple hecho de haber hecho toda esa transformación, ese valor agregado, esa manufactura, ya lo convierte en originario. Entonces, si te das cuenta, partimos desde lo más natural hasta lo más manufacturado, pero para eso, para saber si el producto es originario, existen las reglas de origen y las reglas de origen te van a dar la pauta para saber si ese producto manufacturado que hiciste, no obstante le metiste materias primas de diferentes países o regiones, es originario. Yo puedo traer caucho de China, ¿sí? Fundirlo en México, darle forma a neumáticos y haber transformado caucho en un neumático. Y el neumático ya lo puedo exportar como un producto originario de México. Va a ser Arturo, pero si importaste la materia prima de China, ¿por qué es de México? Porque el simple hecho de haber hecho toda esa transformación, de haber importado un producto diferente que fue caucho y convertirlo en un neumático, ese valor agregado que se hizo en México ya le confiere el origen México. Las empresas IMEX, no. Cualquier empresa puede también aplicar las empresas IMEX. Las empresas IMEX también importan y exportan, pero hay muchas empresas que no son IMEX, que también importan, fabrican y exportan. El tema de reglas de origen y certificados de origen no solamente aplica para las empresas IMEX, esto es en general. Cualquier empresa que importe materia prima del extranjero, transforme y exporte, ese producto puede ser originario de México y tener un acceso a una preferencia arancelaria por la transformación que se le hizo aquí en México. ¿Sale? Entonces, esto se mide en función de, ok, es para todas las empresas que importen materia prima. Ah, exactamente, sí. Cualquier empresa que haga esta operación o ese tipo de operaciones, pues pueden tener acceso a las preferencias arancelarias. Más decir, Arturo, cómo puedo encajar mi mercancía que yo fabrico o que obtengo en algún criterio de algún tratado para saber si es originaria? Y yo siempre manejo tres criterios. En general, esto es, en general los tratados lo manejan de esta manera. Mercancías que hayan sido totalmente obtenidas, las vamos a identificar con el criterio de origen A. Cuando tú llenas un certificado de origen o tengas en tus manos un certificado de origen y veas ese criterio A, se está refiriendo a mercancías que fueron totalmente obtenidas. Animales vivos, minerales, verduras, frutas o bienes que fueron hechos a partir de esos bienes totalmente naturales. ¿Sale? Entonces, si tú imagínate algún criadero de raza pura de caballos en México que exporta a Estados Unidos sus caballos y los vende, cuando hagan el certificado de origen, ¿tu criterio qué crees que le van a poner al certificado de origen para que ese caballo no pague la arancel en Estados Unidos? Pues le van a poner criterio A. ¿Por qué? Porque el caballo fue concebido, nacido y criado en México. Ah, pero ¿qué crees? El caballo nada más fue criado, lo trajeron de China hacia México y lo exportaron. No, con la pena, no puede exportarse con preferencia arancelaria porque la condición es de que el caballo haya sido nacido y criado. No nació aquí en México, con la pena no tiene acceso a preferencia arancelaria. Ese criterio, esa regla, solamente los tratados la ponen y cada tratado la maneja de manera diferente. Habrá animales que te digan, bastará con que hayan sido criados en México para que sean originarios. Van a haber tratados que te dicen, no, para mí, para mi caso, el animal tuvo que haber sido nacido y criado. Ahora sí que depende de cada tratado. Oye, Arturo, ya no vámonos a movernos al criterio B. Ya no, el criterio B ya no es natural, ¿eh? O sea, ya no son animales vivos, ya no son bienes totalmente obtenidos. Son mercancías que fueron producidas a partir exclusivamente de materiales originarios. Es decir, que tu mercancía, cuando la fabricaste, solamente le incorporaste materiales de proceso nacional y que son originarios, ¿sí? No es que de México voy a exportar a Perú, ¿ok? El producto que tú exportes, únicamente en su manufactura le tuviste que haber metido insumos de México o de Perú. Y si ese es el caso, tu producto cae en el criterio B, porque no le metiste insumos de ningún tercer país que no sea del tratado que tú vas a ocupar. O sabes que, Arturo, este producto fue hecho 100% con materiales de origen nacional y tengo el documento del proveedor de cada materia prima que me vendió que es originario. Ah, ok, dice que no se escuchó. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí me escuchan? Lo voy a repetir esa parte. El criterio B de mercancías que son producidas a partir exclusivamente de materiales es el criterio B.
El criterio B aplica para mercancías que en su manufactura, cuando se fabricó el producto, solamente le metieron materias primas originarias de México o del país, o sea, o de la región del tratado. Vuelvo a lo mismo. Imagínate una mercancía que tú me dices, Arturo, cuando yo fabriqué este producto, no le metí materias primas de ningún tercer país, de ningún país más que de México. ¿Ok? Entonces tu producto, vamos a pensar una silla de escritorio que tiene caucho, que tiene tuercas, que tiene tornillos, tiene piel, tiene tela. Todos esos insumos son de origen nacional y tienes el documento de cada componente que le metiste de tu proveedor que te dice que es de México. Si ese es el caso, tu mercancía entraría en el criterio B. Oye, Arturo, voy a exportar a Chile esta silla. Ok. Como vas a aplicar la preferencia arancelaria entre México y Chile al amparo de ese Tratado de Libre Comercio, para caer en el criterio B, esa silla solamente debe contener insumos de la región entre México y Chile. No le podrás meter ningún otro insumo para que caiga en este criterio. Oye, Arturo, yo importé materias primas de Chile, otras de México las compré, fabriqué mi silla y la exporté a Chile. Entonces, si cumples con esa forma de manufactura, caes en el criterio B. Pero ojo, tienes que tener la prueba de origen de cada uno de los proveedores que te vendieron esos componentes, donde te diga que el país de origen es de México o del país al cual tú vas a exportar. Si no lo tienes, no puedes considerar ese material como fabricado a partir exclusivamente de materiales originarios. Dice, aplican estos materias primas que cumplieron con reglas de origen. Es correcto. Si tu material cumplió con la regla de origen, entonces el material ya es originario de México y por lo tanto lo sumas a este criterio B. El criterio B, véanlo de esta manera. Es un producto que en su manufactura o en su producción no se le incluyeron materiales de terceros países, más que de México o del país o la región donde tú vas a exportar el producto. ¿Sale? Si ese es el caso, tu producto es 100% originario, o sea, sí ya es originario porque no le metiste nada de que no fuera de la región, ¿sale? Entonces, ese es el criterio B. ¿Te podría llegar a pasar? Sí. A veces sí la vemos difícil caer en ese criterio porque hoy en día muchas empresas importan materias primas de muchos lugares que difícilmente pueden llegar a caer en esta parte, ¿no? El criterio C ya es diferente a los dos criterios anteriores. El criterio C aplica cuando en la manufactura del producto ya le metiste materias primas de diferentes países. ¿Sí? Le metiste materia de prima China, Canadá, Taiwán, México. Y como ya le metiste tantos países de materias primas al producto, necesitas saber si aún cuando le metiste todo eso, el producto es originario de México. ¿Cómo lo vas a saber? Pues el producto va a tener que cumplir con algún requisito, ¿sale? Por ejemplo, que cumpla con un saldo arancelario, es decir, que los materiales con los cuales está fabricado se clasifiquen diferente al producto terminado, o sea, que lo que importaste sea diferente a lo terminado. Cumplir con un valor de contenido regional o un valor de contenido agregado, ¿sí? O un valor agregado, por así decirlo, que cumplas con un proceso productivo específico o con algún otro criterio. ¿Sale? Entonces, el criterio A y B es materiales que sí son 100% de la región o del país, pero el criterio C es, ok, te doy chance, métele insumos de otros países, pero aplícale un requisito y si lo cumples, tu producto es original. Imagínate, yo pude haber importado todos los insumos para fabricar una silla de China o de Asia. Y cuando le apliqué la regla de origen a la silla, le apliqué, por ejemplo, un valor de contenido regional, resulta que el valor agregado lo excedo y por lo tanto mi silla es originaria de México. Va a decir Arturo, pero ¿cómo si todos los insumos son de China o de Asia? Es que la regla de origen me dio una fórmula o un porcentaje que debo de cumplir y lo pasé. O sea, es mínimo o superior y lo cumplí. Entonces ya la silla ya es originaria. El 100% de la silla se convierte en originaria de México. ¿Por qué? Porque quizás el nivel de transformación, la mano de obra, los gastos de fabricación, pues fueron tales que me permitieron a mí cumplir con ese requisito de origen. ¿Sale? Entonces, las mercancías, en términos de cumplimiento de reglas de origen al amparo de los tratados, encajan en cada uno de estos criterios y tu mercancía, la que fabriques, deberá caer en alguno de estos para poder tener acceso a una preferencia arancelaria.
Dice, y si fuera un comedor que se exporta, entonces considero la silla originaria. Aquí, como al ser un comedor, o lo exportas como un todo o por piezas individuales. Nos ponen este ejemplo en los comentarios. Si tú lo vas a exportar de manera individual cada pieza, o sea, cada silla, la mesa, etcétera, cada pieza deberá cumplir con una regla de origen, ¿sale? O sea, es por producto, el cumplimiento es por producto, pero si está clasificado como un todo, ¿sí? Como un juego de mesa tal vez, todo el juego deberá cumplir con la regla de origen, cada una de las piezas o como un todo. Eso ya lo decides de la manera en la cual tú lo vayas a exportar, pero si lo vas a hacer por pieza, pues a cada pieza le haces su determinación de origen. Cada producto necesita su análisis de origen. Eso sí es muy importante, ¿sale? Los tratados de libre comercio, como les comentaba al principio, adentro tienen reglas de origen y esas reglas de origen te van a decir si el producto es o no originario, ¿sale? Y yo siempre les digo esto, si el producto pasa, o sea, cumple con la regla, tu producto ya es originario y por lo tanto puedes exigir la preferencia arancelaria, ¿sale? Me decía Arturo, pero ¿qué son las reglas de origen? Como te lo he venido comentando, perdón, las reglas de origen se encuentran contenidas dentro de anexos o apéndices de los tratados y son los requisitos mínimos que debe de cumplir un producto para ser originario. Y estas se redactan y expresan de manera diferente para cada tratado, ¿sí? O sea, cada tratado de libre comercio tiene sus propias reglas de origen. No vayan a pensar que porque el hecho de que tu mercancía sea originaria para Perú, con el acuerdo comercial con Perú, va a ser lo mismo para Argentina, aunque tengamos un acuerdo con Argentina. No, las reglas de origen son diferentes y en mi caso, por ejemplo, que le vendíamos autopartes a Honda, a Nissan, a GM, cuando Nissan me decía, esta misma mercancía, esta misma autoparte va para Chile, Perú y Colombia, yo tenía que hacer un análisis de origen para Chile, Colombia y Perú, ¿sí? O sea, por cada tratado se tiene que hacer un análisis y decir, ah, mira, para este tratado sí califica como originario, para este otro tratado no califica como originaria y para este otro tratado sí califica como originaria. Y va variando y se entiende. ¿Por qué? Porque las reglas de cada tratado son diferentes. Los productores y exportadores, como nosotros, pues debemos asegurar que entendemos las reglas de origen por producto y por fracción. Si no las entendemos y no las sabemos aplicar de la manera correcta, vamos a hacer un mal análisis de origen, vamos a hacer una incorrecta determinación de origen y por lo tanto no vamos a poder tener acceso a la preferencia nacional. O ponle tú, hacemos el análisis, decimos que es originaria, pero ¿qué crees? No es originaria y pues estamos ahí equivocándonos en la información que le estamos compartiendo a la autoridad. Por ejemplo, el aceite, aquí te pongo un ejemplo, el aceite comestible, es lo que tú ves en pantalla, ese cuadrito, ese texto, esa es la regla de origen, ¿sale? Si yo me meto al anexo del TEMEC, de ese tratado, voy a encontrar que este aceite se clasifica en la partida, quizás en la 15-20, y ese es el requisito que debe de cumplir el producto. Me dice un cambio a la partida 15-20 de cualquier otra partida, es decir, un salto arancelario de los insumos excepto de la partida 38-23. O sea, que no puedo utilizar insumos no originarios de la partida 38-23. La regla de origen para ese producto, en ese capítulo que habla sobre grasas, aceites animales, etcétera, es la que le aplica a mi producto de exportación. Y es la que tengo que aplicar al producto para saber si mi aceite va a ser elegible para una preferencia arancelaria. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una llanta que está en el capítulo, o sea, una llanta, no con el rin, en la pura llanta de caucho. Dice, está en el capítulo 40, cauchos manufacturas, y ahí está la regla de origen, ¿sale? ¿Qué me está pidiendo? Pues igual, un salto arancelario. Aquí no me pide valor de agregado, no me pide valor de contenido regional, simplemente me dice, cumple con un salto arancelario a nivel partida y una excepción de poder utilizar materiales de la 4009 a 4017, ¿sale? Entonces, algunas reglas podrán tener algunos requisitos más específicos, otros más complejos. Esta es una regla de origen que te pongo en pantalla. Lo que tú estás viendo en pantalla es una regla de origen pura de un tratado. En la primera sección de este lado vamos a encontrar a tu producto, ¿sale? Ahí tienes que localizar al producto terminado. En la primera sección que te marco con azul se está refiriendo a un requisito de un salto arancelario. Ese es el primer requisito que te pide la regla. Y en caso de que no cumplas con ese requisito, tienes la opción 2 de cumplir con un segundo requisito de un valor de contenido regional. Y los métodos por los cuales tú puedes calcularlo puede ser por valor de transacción o el precio de venta o el método de costo neto.
y ahí te dan las fórmulas para que tú puedas decidir cuál vas a optar por calcular el valor de contenido regional. Entonces, las reglas de origen se interpretan de esta manera y se deben de aplicar de esta manera para poder determinar si tu producto es o no originario. Por ejemplo, si yo voy a exportar pantalones de mezclilla, eh, en algunos casos, la regla de origen me pide que cumpla con un proceso productivo. En este caso, ve el texto de esta regla. Dice, siempre que la mercancía esté cortada o tejida a forma o ambos y cosida de otra manera ensamblada en territorio de una o más de las partes. Entonces, para que los pantalones de mezclilla sean originarios, debo de cumplir, además de un salto arancelario, con un proceso productivo. ¿Cuál es ese? Pues que la tela haya sido cortada o tejida. Si no cumplo con eso, el pantalón no es originario y con la pena no puedo tener el acceso a la preferencia arancelaria. ¿Sale? Finalmente, las reglas de origen se aplican en donde necesitas aplicarlas en un papel de trabajo. Ese papel de trabajo es la carta de materiales, o sea, la receta con la que está hecho el producto. Las empresas manejan sistemas como SAP o su ERP, donde vienen las cartas de materiales. La carta de materiales es la receta con la cual está, que dice todos los componentes o insumos con los cuales está hecho un producto. Viene la cantidad, la unidad de medida, el peso, el proveedor, etcétera. Ese es lo que nosotros debemos descargar, o sea, tener en un papel de trabajo y sobre eso se hace el análisis de la regla de origen. Vemos los componentes que cumplan con salto arancelario o aplicamos sobre los costos una fórmula de valor de contenido regional. ¿Sale? Las reglas de origen definen si un producto es originario o no, por supuesto. Las reglas de origen me va a decir si mi producto cae en el criterio de totalmente obtenido, son casi bienes de la naturaleza. Este, Producido a partir de materiales originarios, quizás algún producto que cae en este criterio, o la transformación sustancial. Llévense esto como conocimiento en tu cabeza. Las reglas de origen me van a decir en dónde mi producto cae en alguno de estos criterios para que yo pueda exportar mi mercancía, ¿no? El hecho de entender los tratados de libre comercio, pues, implica un proceso, ¿no? Hay que hacer una chamba, pues, que es en tres etapas, ¿no? El primero, pues, es aplícale la regla de origen al producto. O sea, ¿qué regla de origen le aplica a tu mercancía? Ya que le aplicaste, ahora sí, elige el criterio A, B o C. ¿En cuál casilla va a caer tu producto? Porque esa letra, ese A, B o C, lo tienes que declarar en el certificado de origen. Y listo, ya que hiciste el punto uno y 2, ahora sí, llena y firma el certificado de origen para poder exportar tu mercancía. ¿Sale? Entonces, esas serían las tres etapas en términos generales para poder llegar al tema del certificado de origen. Hoy en día, todos los que estamos inmersos en temas de importación y exportación o que vendemos entre empresas o entre plantas, cada vez la necesidad de utilizar los tratados de libre comercio se toma con más importancia por el tema de los beneficios que trae el tratado, ¿no? No solamente temas de preferencia arancelaria, sino también de valor de contenido regional para que lo sume a la siguiente cadena del proceso productivo. Entonces, en un mundo lleno de productos de diferentes orígenes, procedencias, pues sí es necesario que tengamos criterios definidos para poder determinar el origen de nuestra mercancía. Hoy en día es muy raro que un cliente a lo cual tú le vendes o que va a exportar no te pida el origen o un certificado de origen de la mercancía que tú le vendes. Eso es muy difícil porque las empresas saben que ese documento es muy, muy necesario, pues para que se pueda operar o puedan incluso, o sea, pues hacer la misma exportación de su mercancía, ¿no? Ok. Las empresas que estamos inmersas en temas de reglas de origen o que sí estamos continuamente como que aplicándolas, estamos emitiendo certificados de origen hacia nuestros clientes, pues los certificados de origen tenemos que tener en cuenta que nos van a permitir gozar de preferencias arancelarias y así ganar más competitividad en el mercado. Imagínate que tu producto que exportas, quizás a Estados Unidos o Canadá, tiene un arancel a pagar en el país destino y tú no lo exentas, o sea, porque no has emitido un certificado de origen, ese producto al costo de exportación le tienes que sumar lo que pagaste de arancel en el país destino. Eso va a incrementar el precio y el afectado va a ser el cliente. Ah, pero ¿qué crees? ¿Sabes qué? Tengo mi costo de exportación, pero voy a exentar el arancel, por lo tanto mi precio se va a mantener.
¿Tú quién crees que va a tener más competencia o más competitividad de mercado? Aquella empresa, tu competencia, que es el mismo producto que tú o similar, que ellos sí están pagando el arancel porque no hacen un certificado de origen, o tú que sí es el certificado de origen y tu producto entra con un precio más competitivo al mercado. Pues obviamente tú, porque estás permitiendo o estás haciendo una actividad de la emisión del certificado para que tu producto entre sin ese arancel adicional en el país de importación. Los que estamos inmersos en temas de certificados de origen, o los especialistas, o si tú eres coordinador de logística, de tráfico, ahora sí que estás en el área de comercio exterior, pues debemos, o eres la persona encargada de hacer los certificados de origen, pues debemos ser capaces de cuidar todos los siguientes aspectos que en mi experiencia te los comparto aquí en esta diapositiva, para que tú puedas emitir tus certificados de origen en tiempo y forma, ¿no? Y que puedas tener tu preferencia arancelaria para solamente gozar de ese beneficio. Voy a hacer una pausa rapidísima. No tardo, voy a por mi cargador porque ya se me va a acabar la pila, pero por favor permítame un minuto, no me... Ok, ya estoy de regreso. Una disculpa, ¿eh? ¿Me confirman si se ve la pantalla completa? Sí, podemos verte. Muchas gracias. Ok, entonces, aquí tengo en esta diapositiva un poquito de información de lo que me ha servido para cumplir con el tema de certificados de origen. Pues la primera es que para las propias exportaciones que hace la compañía, pues que conozcas hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde embarcas, dónde entregas, a dónde va, a qué país, qué medios, qué aduanas, porque pues obviamente el conocimiento de saber hacia dónde te va a permitir a ti tener la visión de qué certificado de origen o perdón, de qué tratado de libre comercio vas a aplicar. ¿Vale? Entonces, tenía que involucrarme yo con el área de ventas o de exportación y decir, a ver, ¿hacia dónde embarcamos? ¿Dónde vendemos? ¿Qué me va a pedir el cliente? Para yo poderme irme preparando con la información. A ver, tengo clientes. ¿Qué clientes? Tengo tanto en domésticos, o sea, nacionales, y también a nivel, o sea, o extranjeros o internacionales, ¿no? ¿Dónde están mis clientes? ¿Quiénes son? ¿Qué requerimientos tenemos del cliente para certificados de origen para poderlos ir preparando y que el cliente sepa que puede pedir, solicitarnos el certificado de origen y tenerlo en tiempo? A mí me llega a pasar muchísimo que, por ejemplo, Honda decía, sabes que mi embarque, tengo un buque con vehículos que van a llegar a Brasil y necesitamos que todos los proveedores que nos entregan autopartes nos entreguen el certificado de origen a más tardar en tal fecha. Teníamos que prepararnos, hacer el trámite, gestionarlo, porque para el momento en que llegaba el buque al puerto, pues se tenía que tener ya la mercancía, o sea, el certificado listo para que la mercancía pueda ser despachada y se tenga la preferencia arancelaria. ¿Sale? ¿Qué requerimientos? O sea, a ver, ya ubiqué mis clientes, ya sé quiénes son.
qué requerimientos tengo por parte de mis clientes, ¿no? O sea, me piden certificados de origen, pruebas de origen, declaraciones de origen, qué tratados me va a pedir, para qué productos me pide certificados de origen. Entonces, también tengo que conocer los pedidos o los requerimientos del cliente en torno a certificados de origen, ¿no? Y finalmente el conocimiento de mis productos. Si yo no conozco ni qué fabrico, ni qué hago en la planta o qué productos estamos haciendo para efectos de certificados de origen, pues ¿cómo voy a poder llenar un certificado de origen? ¿Cómo voy a saber si fue hecho, si fue totalmente obtenido, producido a partir de materiales originarios o si fue suficientemente transformado? Eso no lo voy a saber. Necesito, tampoco les digo que bajen y estén ahí casi que en las líneas de producción, viendo cómo se hace el producto, pero sí tener un conocimiento de qué haces, qué tipo de producto, qué fracciones arancelarias tienes, este, cómo se hace, cómo se fabrica. En su caso, en el momento cuando yo estaba al 100% responsable de los certificados de origen de la empresa, pues tenía que ver, a ver, cuáles son las etapas del proceso productivo, mis autopartes, o sea, desde que nace el producto, desde que llega la materia prima, cómo se fundió, cómo se ensambló, cómo se pintó y cómo se mandó. Esa parte sí la tengo que conocer, no me voy a ser experto en procesos productivos, pero sí tengo que tener un conocimiento general de la manufactura del producto, porque si no la tienes, ¿cómo le vamos a aplicar el criterio de origen correcto, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico para las empresas, ¿no? Y obviamente el tema de certificación de origen. Eh, Como te decía al principio de la conferencia, muchas veces no le ponemos atención al impacto económico hasta que viene el problema de que si la empresa, oye, ¿por qué estamos pagando tanto arancel? ¿Qué podemos hacer para disminuirlo? No se está sacando de presupuesto, no hay budget. Hay sinfinidad de cosas que pueden ocurrir por el tema de no pedir o no aplicar el certificado de origen. Para la empresa, el aspecto económico, pues sí, de eso vive la entidad, del tema de utilidad o de tema económico. Por eso, la rentabilidad de la misma está linkeada al tema de certificados de origen. Porque a mí me llegó a pasar así, y se los digo con toda la confianza del mundo. Muchas veces una de las armadoras nos decía, ¿sabes qué? Si no me entregas el certificado de origen, tengo un impacto económico, voy a pagar arancel y pues se lo vamos a cargar a la empresa, ¿no? Porque no me entregaste el certificado de origen en tiempo. Este, entonces, a veces se puede tornar un poco complicado para la empresa de que puedes incluso sacarlo de mercado porque no le entregaste en tiempo el certificado de origen y por lo tanto el producto tuvo que pagar el arancel y el afectado va a ser el cliente final. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el arancel que Donald Trump quiso poner a los vehículos de México cuando en el 2017, cuando se estuvo renegociando el Telecán, que decía que los vehículos que salieran de México se les iban a poner un arancel, no sé, voy a decir un número así, no sé, 200% de arancel o el arancel que fuera, creo que era 25 o 30% adicional. Ese arancel al final de cuentas el afectado iba a ser el consumidor final. Lo mismo pasa con el producto. Si tu producto no goza de la preferencia arancelaria y pagas el arancel, pues es muy normal que el área de ventas le incremente o sea, al costo del producto, el costo de exportación, pues ese monto de arancel que se pagó. ¿Sale? Debemos tener en cuenta que lo que hacemos, esta actividad de la certificación de origen, lo que hemos estado aprendiendo, pues, ¿cuál es tu objetivo principal? Pues que exentes, ¿no? O sea, que bajes, que le pegues al impuesto de importación. Eh, a través, pues, obviamente, de cómo, de contar con, o sea, hacer el análisis de origen, aplicar la regla de origen, hacer el certificado y entregarlo. Al final de cuentas, esto se reduce en gastos, se traduce en gastos, en temas operativos y en flujo de efectivo. Obviamente para la empresa, porque cuando en mi caso que hacemos presupuesto anual y decimos, oye, ¿cuánto vas a pagar de aranceles el siguiente año? Ah, pues mira, sabes que por mes voy a pagar tanto, eh, incluso aplicando el certificado de origen. Ah, perfecto, excelente. Oye, sabes que el siguiente año voy a pagar el doble. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a pagar más aranceles? Eso es más flujo de activo para la empresa, hay que estar pagando, ese es más gasto. Ah, pues sabes que es que tenemos productos que, pues desafortunadamente no son originarios y tenemos que pagar. Y ahí me empiezan a preguntar, oye, pero ¿por qué no es originario? Ah, es que porque tenemos insumos de China. Oye, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que califique? Pues esos materiales, localizarlos en la región, cámbialos para que incrementemos el valor de contenido nacional o regional y poder lograr calificar. Ya es ahí cuando entraba compras, entraba ingeniería, calidad, pues a ver qué podemos hacer pues para que nuestros productos sean originarios. Ya es cuando ya la empresa empieza a tener un pensamiento ya más enfocado hacia la localización de insumos, tema regional, incrementar el tema regional y pues obviamente localizar materiales más económicos de la región o más originarios. Que muchas veces chocaba yo con compras, ¿eh? Porque compras decía, es que me impacta el costo.
ajá, te sale más barato en China, pero a mí como certificados de origen me impactan en el origen, entonces sí, este, nos llega a pegar esa parte de ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué estrategias te puedo compartir? Que te permitan, obviamente, calificar como originaria, la determinación y la certificación de origen, impleméntalas, cumple con lo que nos pide la legislación, pues para que puedas gozar de estas preferencias arancelarias. Algunas estrategias que te comparto: ubica tus reglas de origen, o sea, conócelas, aplica salto arancelario, contenido regional, minimis, ten tu carta de materiales a la mano, conoce los procesos productivos, conoce tus insumos, tus materias primas con las cuales fabricas el producto, declaraciones y certificados de origen de tus proveedores, pídeselas, no dejes que ningún proveedor se te escape y pídeles las pruebas de origen de los materiales que te venden. Y capacítate o ahora sí que pulir la parte de del llenado de los certificados de origen para que tú puedas gozar de la preferencia arancelaria, tanto la otorgues para tus clientes o a tu propia exportación. Tu carta de materiales, ten siempre o sea, la manera de poderlas obtener de tu sistema ERP para que tú puedas hacer el análisis. Tu carta de materiales deberá contener toda la información que nos piden los tratados, como materias primas, componentes, subcomponentes o subprocesos, subensambles, proveedores, orígenes, país de origen, fracciones arancelarias, costos, precios, para que tengas toda la información necesaria para poder hacer un correcto análisis de origen. ¿Sale? Mis mejores prácticas para ustedes que les puedo compartir, pues mantén una base de datos de tus reglas de origen, ¿no? O sea, por cada tratado de libre comercio, ten tus reglas de origen. A ver, para mi producto, cuando lo exporte a Estados Unidos, esas son las reglas de origen. Cuando lo exporte a Japón, esas son las reglas de origen. Cuando lo exporte a Chile, esas son las reglas de origen. Ten a la mano las cartas de materiales. En una auditoría, la autoridad lo que te va a pedir son unas cartas de materiales con toda la información completa de tus proveedores, orígenes, fracciones. Y por favor, no olvides pedirle a tus proveedores las pruebas de origen anuales, firmadas por el representante legal. Audítale los formatos, que los llenen bien, que no haya errores, porque si hay un error, a ti te va a afectar. Y pues obviamente conservar tu expediente por lo menos 5 años. Recuerda que la autoridad te va a poder auditar, o sea, las verificaciones de origen están a la orden del día. Si tú aplicas un certificado de origen, la autoridad tiene 5 años a partir de que tú lo aplicaste para poderte pedir toda la información y los elementos suficientes con los cuales tú compruebes que tu producto es originario. ¿Cómo te puede hacer la verificación la autoridad? Te pueden hacer visitas a la planta, ¿sí? Para verificar que efectivamente cuentas con la infraestructura, la capacidad instalada, el personal, los procesos de que sí estás fabricando el producto. Cuestionarios incluso que te los mandan dirigidos al exportador del producto, donde van a pedir información del material o del producto, de qué está hecho, como precio, insumos, costos, etcétera. Algún oficio de verificación en la cual te van a pedir también información del producto o algún otro medio que la autoridad considere apropiado conforme a la ley. ¿Qué pasa, Arturo, si sabes que me encontraron un error, mi información está incorrecta, o es falsa, porque puede llegar a pasar? Pues, hoy en día el Código Fiscal de la Federación ya tipifica el mentir en el tema de origen como contrabando y pues obviamente, pues hay multas y recargos de actualizaciones porque pues si tu certificado de origen o tu producto no es originario, pues le dejaste de pagar impuestos al SAT o en el país de importación y por lo tanto pues te van a cobrar las multas, o sea, el impuesto más la multa, el recargo y sus actualizaciones. Dependiendo también, la ley tipifica que se paga por tema de origen, se paga una multa del 130 al 150% sobre el monto final de los impuestos sometidos. Por información errónea también hay una multa. Delito de contrabando por certificación falsa, ¿sí? Hay empresas que incluso pueden mentir en el tema de origen y se puede incluso llegar a tema de una multa o incluso cárcel para el representante legal. Y en caso de que la autoridad detecte que estás incurriendo en esa actividad ya continuamente, de que te están detectando operaciones falsas o incorrectas, temas de origen, incluso te pueden negar ya que ya no puedas aplicar ninguna preferencia nacional por un periodo de tiempo. ¿Sale? Esta es por ejemplo, a mí llegó esta auditoría de comercio exterior, donde yo apliqué preferencia nacional a la importación de un proveedor extranjero y pues si te das cuenta, el SAT sí audita estas operaciones, sí te pide, oye, tú aplicaste preferencia arancelaria, compruébame, muéstrame el certificado de origen. Entonces, aquí te pongo un extracto de esta auditoría que me llegó a mí el año pasado,
por parte del SAT y pues sí tuve que entregar esos documentos y mira, son del 2017. Entonces, sí te piden esta información y tienes que tenerla en tu expediente porque sí es verificable. ¿Qué va a hacer el SAT o el país importador? Pues te van a pedir que todos los elementos para que tú, ahora sí que compruebes que tu producto fue totalmente obtenido, fabricado, transformado, ahora sí que con lo que haya cumplido para decir que era original. Esa información te la van a solicitar. Este fue un caso real de una auditoría que me hizo la CBP de Estados Unidos, donde me auditaron autopartes y me pedían toda la información, desde facturas, procesos productivos, insumos, cartas de materiales, costos, precios, fotos, todo del producto para que yo comprobara que mi producto sí era originario. Y como mi producto calificaba por valor de contenido regional, les tuve que poner la fórmula, cómo tuve los costos y el porcentaje final alcanzado. Al final, la auditoría se cerró bien, el producto era originario y la autoridad cierra el proceso de la verificación. Pero esas auditorías pasan, ¿eh? O sea, y si están a la orden del día, no crean que no. Por eso el objetivo de mostrárselos, pues es para que ustedes estén conscientes de que, pues sí se puede auditar. ¿Cuál es otra estrategia que te puedo compartir? En las cadenas productivas, las empresas pues, buscan cada vez más que sean proveedores, o sea, que se busca proveedores que sus materiales sí sean originarios, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué que califiquen? ¿Por qué que sean originarios? Pues va a ser un costo más competitivo, lo vas a importar sin el pago de arancel cuando entra al país, ¿no? Acumulas origen, acumulas valor de contenido regional, valor agregado para producto final y pues tienes más posibilidades de alcanzar que tu producto final, tu producto terminado, pues sea originario. Eso básicamente, esto que tú ves en pantalla es por el día de hoy porque estamos ocupando los tratados de libre comercio y el cumplimiento de las reglas de origen. Y pues los fabricantes no solamente buscamos el costo-beneficio, ¿sale? O sea, buscamos de que en las materias primas, partes y componentes que utilizamos en el día al día en la operación de la fabricación, pues que esos materiales sean originarios, porque pues nos van a contribuir a la empresa en muchos aspectos y esto es un ganar-ganar. O sea, si el proveedor me vende materiales originarios, pues me ayuda a mí en mi importación, me ayuda en la fabricación y más negocio para el proveedor. Yo siempre les decía eso a los proveedores porque hay proveedores que me dicen, es que me pones a trabajar, me pones a hacer un certificado de origen. Le digo, si tú me entregas un certificado de origen de materiales originarios, créeme que el impacto para la empresa es más grande y por lo tanto tienes más posibilidades de que compras me diga, oye, este proveedor nos conviene, sí o no, sí nos conviene porque sus materiales son originarios, denle más negocio, denle más proyectos, más materiales. Entonces, ahora sí que es un ganar-ganar. Esto sería hasta aquí toda la información que tengo hoy para ustedes. No sé si antes de despedirme y dar las gracias, alguien quisiera comentar algo, tenga alguna duda de lo que vimos aquí el día de hoy.